Dicen algunos expertos que en política todo se vale. La forma de hacer política es permisible siempre y cuando usted no violente lo que señala la propia ley. Sin embargo, hoy en día eso pasa a segundo término. Con muchos aspectos de nuestra sociedad, violentar la ley es un mal necesario, algo que sin lugar a dudas no le interesa al que hizo esa ley, porque la aplicación es lo que menos a veces pareciera que importara. El legislador se la pasa haciendo y haciendo leyes, fijando reglas para esto o aquello, y el encargado de aplicarla simple y sencillamente o no lo aplica o lo aplica solamente para lo que estima le pudiera convenir, o simple y sencillamente dice que eso no se quiso decir. Tantas situaciones que vemos hoy en día, y más adentrándonos en lo que será el próximo proceso electoral federal. Ya se calienta el ambiente porque para el 2024 las corcholatas pues sí, presentaron a 6 aspirantes, de los cuales solamente 2 tienen posibilidades reales. Y la oposición, que parecía estaba en la lona, que yo daba por un hecho que no llegarían al poder, que no tenían una figura prominente que hiciera despertar del letargo a esa otra mitad de la población que no le ha gustado el gobierno de la cuarta transformación, esa que al cual dice nos ha quedado a deber el gobierno, esa otra mitad que dicen son los enemigos de México, los traicioneros, los traidores a la patria. Esa otra mitad pues simple y sencillamente irían a votar por el que ellos quisieran sin ese ánimo que pareciera siempre se enciende en un proceso o en una elección en este caso. Pues bien, ha aparecido, sí, ha aparecido ya en los últimos días una figura importante dentro de esa oposición, como es la senadora Xochitl Gálvez. Y de ahí, pues ha surgido la idea de que algo puede hacer la oposición. Parece que no todo está consumado. Y al margen de esta situación, existe una peculiaridad entre quienes se encuentran preparándose para hacer política. La oposición aún no da el banderazo inicial y aún no hemos visto esos famosos espectaculares que anuncian que este o aquel es el próximo Mesías. Y la situación versa hoy en día en un partido político que esté en el gobierno, al quien se le está permitiendo todo amparado en la propia ley. Solamente hay que cambiarle una letra para decir que no se está buscando una candidatura, que está buscando ser líder de algo, de una ideología, de un grupo de personas, pero que no está buscando una candidatura. Aquí la ley debería de ser muy precisa y fijar si las reglas están fijadas para que no se haga proselitismo político con el fin de buscar ser candidato y le pones otro nombre y al final después a esa persona lo pones como candidato, ahí es donde estriba la famosa trampa de los políticos, la simulación. Lo que hacen los políticos tramposos con tal de perpetuarse en el poder. Esas trampas y triquiñuelas que hemos visto a lo largo de la historia, que dijeron que ya no se iban a volver a ver y que las seguimos viendo. Esas trampas en las cuales, bueno, pues en algún momento se simulaban elecciones y siempre ganaba el mismo, o aquellas trampas en las que iba a votar la ciudadanía y los números decían lo contrario a lo que el voto decía, las caídas del sistema famosos que obligaron a que tuviéramos una nueva ley y amparados en esa nueva ley se sigue y se sigue haciendo trampa. Al político tramposo no le va
o siempre va a buscar la forma en la cual hacer trampa para obtener el poder, seguir viviendo del poder y perpetuarse en el poder. Hemos visto políticos con 10, 20, 30 años y más ahí presentes. El caso de Manuel Barlet, un político que se encontraba en el acérrimo enemigo de Morena, hoy es de los favoritos de Morena. Hay cosas que no sabemos cómo se dan, pero sí opera en este aspecto la trampa del político, ese político al que usted cree sinceramente que si se dedica a hacer trampa para llegar al poder, a burlar, a simular, usted cree que no podrá burlar y simular cuando es elegido a ese pueblo, a esos pobres, a ese banderín que hoy se presenta como primero los pobres o que el pueblo manda. Ese pueblo no manda, mandan los políticos tramposos que a costa de tener a la gente sumida en la pobreza es su principal fuente de inspiración, es la carne del cañón, es su bandera política y es su principal clientela para obtener el poder y seguir viviendo del poder en base a las prerrogativas que da ese poder, porque no solamente el político que llega a un cargo a representar a alguien, le va a llegar su sueldito por ese cargo, que son sueldos exorbitantes. No, ese político también tiene poder y es donde hace sus triquiñuelas y sus trampas, simula muchas cosas para favorecer a alguien que después le va a regresar el favor y usted no se imagina la gran cantidad de dinero que puede tener un político que vive del poder en el poder y que se perpetúa en el poder. A ese político hay que tenerle miedo, a ese político hay que señalarlo, alzarle la voz y decirle que ya basta de que esté viviendo de la necesidad de la gente. ¿Cuántas de las ocasiones usted no va a la tienda de la esquina y lo que antes le costaba $1 ya le cuesta 3 o 10 y ya le cuesta 15? A pesar de que se diga que la inflación sube poquito, pues sube, sigue subiendo esa inflación, las cosas siguen subiendo de precio y es ahí donde nos da tanto coraje que si a mí me alcanzaba para comprar 2 botes de leche con 30 pesos, ahora nada más me alcanza para uno. Eso es lo que no se vale. Y tendremos que seguir escuchando y viendo cómo los políticos se desgarran las medias porque con ese partido político no voy ni a la esquina, con ese partido político no, y con ese partido político fui en alguna ocasión a la esquina y a lo mejor volveré a ir a la esquina, pero a la gente le voy a decir que no y después que siempre sí, porque esto, hoy, hoy en día debemos los ciudadanos, a esos a los que nos van a pedir el voto, de darlo con mucha cautela, de efectivamente saber a quién se la damos, no al que me dé una torta y un refresco o me tenga metido en un programa. Son programas que son del gobierno y a los cuales yo tengo derecho. No, no es un regalo que me están dando y que tengo que responder con algo. Eso no es, eso no se vale y ahí es donde tenemos que tener mucha cautela. Seguramente habrá quien dice, pues a mí como mientras me sigan dando, pero se nos olvida que en lugar de darnos eso, dinero, la torta y el refresco, o una camiseta, la gorrita, que nos den trabajo, que nos motiven en nuestras fuentes de empleo para que cada día nos cobren menos, cada día son más y más los impuestos que se sacan de la manga, señores, no se vale,
¿Cómo que cambio de uso de suelo a comercial con el fin de cobrarnos otro impuesto? No se vale, sinceramente. Sí, ya basta que sigamos pagando mucho por poder vivir en este país y que los que más tienen sean los dueños del dinero y que nos tengan ahí cautivos con políticas clientelares para que nosotros seamos precisamente los que sigamos haciendo vivir en un palacio a esos políticos tramposos.